Un equipo de arquitectos rafaelinos, egresados de la Universidad Católica Santa Fe, sede Rafaela, junto al profesor Mauricio Morra, lograron un destacable premio mención en la ciudad de Florencia, Italia, cuna del renacentismo. Y aquí nos cuentan el programa del proyecto presentado. Empezamos a leer el tejido de Florencia. Florencia, como te dije, tiene de base por su historia una trama, estamos hablando siempre de su casco histórico, una trama irregular propio de las trazas medievales, espontáneas, donde se empezaron, a través de la época y luego el Renacimiento, se implantaron todos los nuevos edificios propuestos por estos arquitectos, que generalmente quedaban callejuelas entre estos edificios que tenían 3 pisos y 3 grandes pisos, más pesados generalmente abajo, pasando con mampuestos de piedra gigantescos y texturados, pasando a otros niveles superiores que se va alivianando con aberturas más grandes, o sea, en la planta baja más reducido y la caja murario mucho más pesada y la textura más pesada, pasando a niveles intermedios y los superiores con las ventanas cada vez más abiertas y con las terminaciones más pulidas. Entonces, de esa manera era más pesado abajo y más pulidos arriba. El Renacimiento siempre buscaba la perfección geométrica, contrario a la base urbana medieval, buscaba siempre la regularidad geométrica, la perfección, los ritmos, la jerarquía. Muy contraria a nuestra época, que es mucho más caótica, dinámica, donde las nuevas tecnologías, las comunicaciones, las nuevas formas de vida proponen otro tipo de arquitectura. Por eso estaría muy a destiempo hacer algo similar. Pero sí rescatamos, desde el punto de vista urbano, que los vacíos urbanos, es decir, estas callejuelas que generalmente por las alturas de los edificios el sol no llega tan fácil al suelo, por lo tanto son calles frescas, y se van abriendo en plazoletas, que son ensanchamientos de calles, o en nodos que quedan en las confluencias de calles, y donde por ahí están los edificios más importantes, se arman esas plazoletas o esas plazas congregantes de personas. Nosotros valoramos eso, esa relación con el clima y esa relación con la sociedad que tiene el espacio urbano, y bueno, y lo aplicamos un poco en nuestro edificio. Si bien nuestro edificio después va a tener un lenguaje contemporáneo, ¿no? Nosotros atacamos el problema desde un punto de vista tectónico, como un acto tectónico, y no como un discurso escenográfico tratando de dar una forma o una resultante formal o una respuesta estética al problema, sino partir de un concepto tectónico donde la estructura cobre gran importancia en la resolución del problema que se nos presentaba, digamos. Nos ocurre, digamos, generar un proceso estereotómico, digamos, partiendo de un volumen estructural al que se lo va calando con diferentes espacios, generando una doble espiral de espacios llenos y de espacios vacíos, abiertos, plazas, y se van escalonando en torno a un núcleo central de circulaciones, y así se va resolviendo el programa. Todo el proyecto está resuelto en 7 módulos por 7 módulos, de 7,50 metros por 7,50 metros, y las alturas van variando en base a las necesidades internas del proyecto, del programa. Nos permite de esta manera el sacar las estructuras hacia afuera, que los espacios interiores no tengan columnas, no tengan elementos estructurales que son los que interfieren siempre en los espacios interiores, haciendo que se condicione la distribución o los diferentes usos de esos espacios. De esta manera generan espacios interiores de plantas libres y a su vez se van intercalando y generando expansiones a estas plazas o terrazas verdes, que de esa doble espiral de la que hablaba. Renzo Piano es un arquitecto famoso italiano, decía que lo que le gustaba de la ciudad eran las plazas, porque ahí convergía la vida de la gente, ¿no es cierto?
que vos te podés cruzar un montón de personas, que uno está yendo al cine, el otro está yendo al supermercado, y eso era lo que para él, el significado de ciudad era lo que pasaba en cada uno de estos sectores. Entonces nosotros cuando encaramos el proyecto, lo que no quisimos hacer es dividir el espacio en sectores como privados y públicos, ¿no es cierto? Quisimos hacer que el espacio en sí se fusione tanto el interior como el exterior y no haya una división donde, si bien la hay porque necesitamos un control, el interior y el exterior acá se relacionan de tal manera que están prácticamente fusionados. Bueno, nosotros para estudiar bien el lugar, el emplazamiento, lo que hicimos fue estudiar el entorno en general y el entorno inmediato, que era lo más próximo, y con lo cual no queríamos interrumpir la relación del edificio que nosotros estábamos planteando en conjunto con eso, que funcionen de una manera amalgamada, por decirlo, que funcionen como una misma cosa. Ahí cerca está la ex Facultad de Arquitectura, que sigue funcionando como un edificio público. Tenemos también un mercado también que data del siglo XIX. Y entonces todas esas cosas, todos estos edificios a nosotros nos fueron dando condicionantes como para llegar a este resultado. Lo nuestro es un sistema centrífugo, digamos. En el centro hicimos toda la conexión de circulaciones y las baterías de sanitario, los servicios y todas esas, digamos, esos paquetes que nosotros quisimos agrupar ahí. Y en base a eso, en forma de espiral, nos vamos repartiendo hacia cada uno de los otros lugares. En planta baja nosotros colocamos el auditorio, que nos pareció prudente ponerlo ahí por una cuestión de que una parte iba a quedar enterrada o semienterrada, y ahí abajo pudimos colocar el tema de los camarines y las dependencias de este lugar. Después ya cada una de las pastillas se va superponiendo con la del piso superior y van formando espacios en doble altura que nos crean a nosotros las transiciones entre paquetes. En el primer nivel lo que colocamos fue la sala de exposiciones, que comparte a su vez un pedazo de doble altura con la planta baja, y la biblioteca. Y en el segundo nivel colocamos lo que sería el café, por el tema de las visuales, y en los croquis y esas cosas se ve bien la relación con el entorno, y nosotros la ubicamos de determinada forma para que se vea bien la cúpula de Santa María de Fiore, o sea, de Brunelleschi, ¿no? Sí. Bueno, la disposición del edificio en sí no es caprichosa, sino que cada una de las pastillas que van girando en torno a un eje se van alineando de manera que a medida que vayamos subiendo, al igual que la planta baja y los dos niveles, como comentaba Mauricio en principio, nos vaya rematando en distintas visuales y vamos creando un recorrido que termina en la visual que a nosotros nos parece más importante y más característica de Florencia, que es la cúpula de Brunelleschi. A su vez también es importante destacar que cada uno de los bloques que nosotros fuimos dejando del volumen principal, las plantas de cada uno de esos multiplicamos, como que duplicamos la superficie, utilizándolos como plazas verdes aterrazadas y con accesibilidad también desde el centro, digamos, del mismo núcleo de circulaciones. Bueno, otro aspecto importante que tuvimos en cuenta y que también fue valorado es la relación de la arquitectura con el clima para climatizar los espacios interiores. Lo que hicimos fue retranquear el vidrio respecto al límite del edificio, generando como un espacio de transición, ¿no? Como un lugar donde nos queda un alero para el caso de las orientaciones norte y sur, que allá en Florencia son al revés que nosotros. El sur es donde viene el sol más
digamos, más importante en verano, que con estos aleros no permitimos que, o con este retranqueo formando esos aleros, no permitimos que el sol toque las superficies acristaladas, que de paso son de doble vidriado hermético o triple vidriado hermético. Y por otro lado, los parasoles, que nos permiten articular con el clima en las orientaciones este y oeste, que son parasoles verticales y que sirven para regular el sol en esas orientaciones. Y por otro lado, las plazas que vamos generando, al terminar el espiral con los volúmenes, terminan siendo un gran alero para lo que es la plaza de abajo. Esas estructuras, esa malla de estructuras que queda, que a la vez permiten poner cualquier tipo de cerramientos efímeros, como lonas, como plantas, enredaderas, mallas de cualquier tipo de materialidad, que ayudados con la plaza que describieron los chicos, que tiene aguas, fuentes de agua, y tiene árboles y solados que intercala superficie seca con superficie permeable con césped. Es decir, generamos un microclima que bueno, eso fue también muy valorado por el jurado, la relación del edificio con el clima. Las arquitecturas históricas de Florencia, los techos siempre vuelan un poco, generando como esa sombra que decíamos en las callejuelas, no son techos o cornisas, a veces con las mismas molduras, como que tienen un saliente muy pronunciado, generan como sombras en las fachadas, aclimatando las fachadas de los edificios históricos y aclimatando también las calles. Entonces, con los materiales, sean naturales o artificiales, y con todas estas ideas arquitectónicas, tratamos de colaborar tanto con los espacios exteriores e interiores en cuanto a la climatización del edificio.